En Marcos 5, del 25 al 34, hay una historia que a mí siempre me ha impresionado. Dice Marcos 5, del 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Cómo le iba? Porque hay enfermedades que no hay médico que las sane. Todavía en este tiempo hay personas que mueren de una enfermedad y buscan, en cuanto a doctores, lo buscan todos y le hablan de aquel doctor que es el que sabe, y le hablan de aquel centro hospitalario que es el que sabe. Y hay gente que gastan hasta lo que no tiene tratando de mejorar su salud y no pueden, porque la ciencia médica tiene sus limitantes. El hombre tiene sus limitaciones, pero Dios, diga conmigo, Dios no tiene límites. El día que el hombre sea capaz de sanar todas las enfermedades, ese día Dios deja de sanar. Pero mientras haya limitaciones, Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer. Lo que pasa es que hay que creerlo. Para que eso se active en tu vida, tú tienes que creerlo. Y dice la palabra que antes le iba peor a aquella mujer. Tenía un cáncer vaginal y botaba sangre todos los días de sus órganos reproductivos. Y cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó, porque la fe viene por el oír, cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar que en el Hotel Costa Laimar hay un hombre allí sanando a los enfermos. Hello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dije que hoy nadie se ve enfermo de aquí. Créelo, créelo, créelo. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Dios lo hará contigo. Díselo al que está a su lado. Dios lo hará contigo, Dios lo hará contigo, Dios lo hará contigo, Dios lo hará hoy. Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue restaurando la salud, Él sigue desapareciendo las dolencias, Él sigue desapareciendo las enfermedades. Su brazo no se ha cortado para hacer milagros, su brazo sigue extendido para sanar. Cuando oyó hablar de Jesús, Jesús está en el hotel, Jesús se está manifestando en ese lugar. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hay que vivirlo. Lo que esta mujer estaba viviendo en carne viva, había que verlo. Esta mujer botaba sangre de su órgano reproductivo todos los días. Y no era una gotica de sangre, no, mucha sangre. Era una fuente de sangre. Imagínate, hay mujeres que con su periodo menstrual duran 3 días y 4 días botando sangre, y usted le ve que le cambia hasta el rostro, se pone media pálida. Esta mujer llevaba tiempo, 12 años, una fuente de sangre permanente. Esta mujer, yo me imagino que parecía un esqueleto humano. Su cuerpo físico estaba bien deteriorado, sentía debilidad. Pero ese día, cuando tocó el borde de su manto, la palabra dice que quedó sana de aquel azote, y ella lo sintió, porque cuando Dios hace un milagro, la gente siente que Dios hizo el milagro. Ella sintió que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí,
en sí mismo el poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Diga conmigo: impresionante. Impresionante. Díselo al que está a su lado: wow. Wow. ¿Cuál fue el secreto? ¿Por qué cuando ella tocó el borde de su manto fue sanada? Ella se movió en fe. Ella, cuando escuchó hablar de él, dijo: si tan solamente tocare su manto. Ella lo habló, lo dijo: si tan solamente tocare su manto, seré sanada. Pero no solamente lo dijo, sino que se levantó, salió de su casa, cerró la puerta de su casa, porque la fe no es pasiva, la fe es activa. La fe conlleva a una acción, la fe conlleva a un movimiento. Salió de su casa, cerró la puerta y comenzó a caminar por las calles polvorientas de su ciudad, hasta que se encontró con tremenda multitud. Pero la multitud no la detuvo a ella. La multitud no la limitó a ella. Ella buscó la manera, buscó la forma de cómo colarse entre la multitud. Y casi arrastrándose logró tocar el borde de su manto. Por medio de nuestra confesión podemos activar y desatar la fe. Ella confesó y dijo: si tan solamente tocare su manto, yo seré sana. La confesión es el puente entre el mundo espiritual y el mundo físico. Jesús dijo en Marcos capítulo 11 versículo 22: tened fe en Dios. Pero el texto griego dice: tened la clase de fe que Dios tiene. Cuando nosotros creemos y confesamos, tenemos la clase de fe que Dios tiene, que es una fe para crear o para traer a la existencia lo que no existe. Esta fe la tiene Dios cuando dijo: sea la luz, y trajo Dios la luz a la existencia. Cuando nosotros logramos activar esta clase de fe y lo logramos confesar, entonces la fe es capaz de crear milagros. De crear milagros. Ha llegado el tiempo de que tú le creas a Dios y sea capaz de crear tu milagro. Amén. Amén. Hace muchos años yo estaba atravesando por una crisis económica muy terrible. Tenía deudas, tarjetas de crédito que pagar, compromisos financieros, económicos. Y era como una maldición, porque hay maldiciones que muchas veces se pegan. Por eso cuando usted se reúna con alguien, reúnase con gente bendecida, gente que sean de bendición. Y si tú te reúnes con alguien que quizá no te bendiga, bendígalo tú entonces. Dígale al que está a su lado: tú tienes que ser de bendición. Y yo recuerdo que un día yo agarré mi cartera, que estaba llena de papeles y de deuda, y yo agarré mi cartera y hablé. Y dije: a partir de este momento dinero no va a faltar en esa cartera, porque los hijos de Dios no podemos vivir así.
¿Cómo yo voy a predicar la palabra con tranquilidad con tantos problemas? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Ahora, no es solo es decirlo, porque la fe está activa y está ahí. Pero la fe conlleva un movimiento. La fe conlleva una acción. No es tú orar, Señor, llena mi cartera, y quedarte acostado en la cama. O quedarte sentado ahí. No, tú tienes que levantarte y buscar qué hacer. Dígale al que está solo, tienes que levantarte y trabajar, porque la palabra dice que Dios va a bendecir las obras de tus manos, y Dios te dará la capacidad para tú hacer las riquezas. Y la palabra dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Yo no creo en una confesión que se queda solamente en el decir y no en el actuar. La fe dice y la fe actúa. Mira lo que la palabra dice. Fe es actuar en la palabra. Dígalo conmigo. Fe es actuar en la palabra. Fe es actuar y moverse conforme a las escrituras. La mujer que tenía el flujo de sangre no solamente oyó, sino que actuó en esa palabra. Ahora, ¿cómo? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, tocó su manto y fue sanada. Ella no solo lo dijo, ella se movió. Porque hay gente que quiere el milagro y dicen, no, aquí Dios me sana, aquí sentadito Dios me sana. Y no quieren pasar al frente en busca de su milagro. Hello. Otros dicen, no, aquí Dios me bendice. Orando y orando y orando, Dios no te va a bendecir. Tiene que orar y tiene que trabajar. Dígale al que está a su lado, escúchate eso, buen vago. ¿Tú crees que si yo no trabajara, hermanito mío, yo pudiera pagar todas mis facturas, que son bastantes? Alábale si puede. Dígale al que está a su lado, hay que hacer algo para que las cosas funcionen. Porque la fe es ¿qué? La fe es acción. La fe sin una acción correspondiente es muerta. Tener fe sin obras de nada sirve. Para activar la unción en nuestra vida es necesario que vivamos una vida de fe. Esta mujer tuvo que caminar y acercarse a Jesús. No solo bastó con confiar, sino que también tuvo que ir y tocar su manto. Haga así conmigo, atrévete a tocar el manto. Porque hay gente como que hay que empujarla, gente que son tan bárbaras que para todo hay que empujarlo. Son hermanos carretilla. Dígale al que está a su lado, basta ya de estar en esa condición. Díselo, basta ya. Yo pensaba que el Señor con una simple oración me iba a bajar de peso. Y yo estaba orando todos los días, 15 años orando. Y orando para que Dios me baje. Y picapollo para acá, y hamburgues para acá. Ay, santo. Y pizza para adentro, y orando, Padre, rebájame. Señor, echo fuera estos carbohidratos. Fuera grasa de mi vida. Hasta que aprendí, dije, ven acá. Pero la unción no es solamente, y la fe no solamente es decir las cosas. Yo tengo que ponerme la pila. Y entonces dije, bueno, fuera pizza en el nombre de Jesús. Fuera hamburguesa en el nombre de Jesús. Fuera picapollo, reprendo a los picapollos en el nombre de Jesús. Fuera carbohidrato de mi vida. Y ya llevo 68 libras menos. Hoy me pesé y dije, wow.
Alábale que Él vive, alábale que Él vive. ¿Sabe por qué? Porque la fe conlleva una acción. Dígalo conmigo. La fe conlleva una acción. Grítalo conmigo, grítalo conmigo. Póngase de pie y no he terminado. Es para que te ponga de pie y diga: yo creo la palabra. Yo creo la palabra. Yo creo la palabra. Fe mueve la mano de Dios. Díselo al que está a su lado. Fe mueve la mano de Dios. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Tienes que moverte en el nombre de Jesús. Tienes que moverte en fe.